Señor los bendiga. Esta es una semana nueva de estudios y vamos a iniciar un tiempo de estudios. Vamos a llamarle a todo este tiempo de estudios los eventos del fin. Entonces, cuando hablamos de esto, sobre el tema particular de los eventos del fin, tiene que ver con lo que en teología se llama escatología, pero vamos a hablar en fácil, no vamos a hablar en difícil. Y sin más preámbulos, vámonos a la primera clase, el primer tema de hoy. Vamos al punto importante. Vamos a comenzar, mis hermanos, que el Señor los bendiga a ustedes en sus hogares y prepárense, tomen su Biblia. Hoy vamos a tomar un pasaje de las Escrituras. Los tiempos finales, esta es la primera clase y vamos a hablar de justamente esto, los tiempos finales. La gran pregunta es, ¿qué? ¿Finales de qué? Entonces, esto lo vamos a profundizar un poquito. Miren, Romanos 8, desde el 18 al 22, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ok, la redención está en proceso y termina cuando el Señor Jesucristo regresa triunfante. De manera que esto comenzó ya hace más o menos 2000 años, y el Señor cuando venga, todo ojo lo verá, pero lo primero que vamos a ver, que hay una resurrección y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados con Él. Ok, bueno, eso dice Tesalonicenses, pero vamos a andar por partes. Vamos a lo básico, vamos a lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a entender las palabras del Señor Jesucristo y eso es lo que necesitamos en este punto. Vamos a Mateo 24. En Mateo 24, el Señor está en el Monte de los Olivos y está hablando a los discípulos. Y cuando está hablando a los discípulos, ¿no? Estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es Mateo 24, verso 3. Entonces, esto tenemos que entenderlo cabalmente. Entonces, el tema básico es entender la palabra aion. En el griego está traducida como era o mundo, y en el Reina Valera 60 se ha traducido siglo. Es lo que hemos visto hace un momento. Entonces, necesitaríamos nosotros entender respecto al fin del mundo. Entonces, veíamos hace un momento, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, en el análisis, básicamente, si en la Reina Valera se ha traducido siglo, la gran mayoría de personas que interpretan se refieren al fin del mundo, porque al usar el término mundo, la teología tradicional
tiende a resumir estas preguntas hechas por los discípulos, enfocándola en la segunda venida del Señor y del fin del mundo. Entonces, allí es donde sucede que si nosotros creemos así, cuando Jesús da su respuesta en los versos que siguen, todos sus comentarios nos van a llevar a pensar que tienen que ver con su segunda venida y el fin del mundo. Ok, básicamente estamos entendiendo que si nosotros creemos que las preguntas están dirigidas a esa segunda venida, al fin del mundo, ahí nos encontramos con la teología tradicional, porque eso es lo que ha ocurrido. En una manera simple, se mandó todo a eventos futuros. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a estudiar nos va a hacer notar que Mateo 24:3, los discípulos no están haciendo solamente una pregunta, sino que ellos están haciendo tres preguntas. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos. Para mí ha sido difícil sacarme los lentes tradicionales para poder entender las escrituras. Y miremoslo de esta manera. La pregunta número 1, ¿cuándo sucederán estas cosas? Se han dado cuenta que hay tres preguntas. La segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? La tercera pregunta es, ¿qué acerca del final de la era? O sea, el mundo, el sistema. Al final del aión. Entonces, miren, lo hemos leído así. Estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron diciendo, dinos. Y ahí están las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Entonces, aquí hay tres preguntas en una. Nosotros necesitamos enfocarnos en este momento en la primera, estas cosas. La pregunta número 1, ¿cuándo sucederán estas cosas? Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a identificar a qué se está refiriendo con estas cosas, o sea, de las cuales los discípulos estaban preguntando, o sea, ¿por qué los discípulos decían estas cosas? Entonces, para entender esto, nosotros vamos a ver que la enseñanza tradicional, cuando piensan en estas cosas, se refieren a los eventos que precederán a la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y ellos están viendo que todas esas cosas tienen que ver con un periodo muy duro antes de la venida del Señor. Entonces, esa es la enseñanza tradicional. Pero nosotros vamos a tener un nuevo y diferente entendimiento si leemos el contexto de este pasaje bíblico en Mateo 23, el cual nos va relatando de un día cuando el Señor Jesús está hablando en el templo, ahí en Jerusalén. Él está en el templo, está con los discípulos y está mencionando diferentes cosas interesantes. Por ejemplo, desde el verso 2 al verso 12 de Mateo 23, Él está advirtiendo a las multitudes y a sus discípulos acerca o en contra de los fariseos y escribas. Acuérdense que el Señor los confrontó. Fue un enfrentamiento muy directo que tuvo con los fariseos. Mateo 23:13, cuando él dirige toda su artillería contra los líderes religiosos, y fíjense lo que les dice. Verso 13 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. En el verso 14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, nuevamente. En el verso 15, nuevamente ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El 16, ay de ustedes, guías de ciegos. Y nuevamente en el 23, en el 24, en el 25, sigue con la misma andanada, ¿no? Hay de ustedes guías de ciegos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, hay de ustedes fariseos ciegos. El 27, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. En el 29, lo mismo.
Ok, Jesús llegó a un clímax en el cual declaró juicios severos contra estos líderes religiosos. Y fíjense lo que está pasando aquí. Que serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y preguntaréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, ¿no? Y desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Entonces, aquí tenemos la clave. Mateo 23, acá estamos desde el verso 33 hasta el 36. Ese subrayado es nuestra añadidura, pero fíjense, que todas estas cosas vendrá sobre esta generación. Aquí lo está diciendo claramente el Señor. Entonces, aquí de cierto os digo que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Es la clave para entender. La Biblia, cuando se interpreta, la Biblia interpreta la Biblia, no la opinión de los teólogos. Y más bien los teólogos tienen que interpretar la Biblia partiendo de la Biblia. Entonces, aquí necesitamos el enfoque correcto, ¿no? Cuando Jesús declaró el juicio venidero, él se refirió a la sangre de cada persona justa desde Abel y hasta Zacarías, y esto es significativo y muy importante porque en la Biblia hebrea Abel está en el primer libro y Zacarías en el último libro. Entonces, Jesús estaba diciendo que por la muerte de cada persona justa, desde el primer libro hebreo hasta el último, vendría la condena sobre ellos y sobre esa generación. Entonces, el juicio había sido decretado. El Señor estaba soltando un juicio clarísimo. O sea, una generación es de 40 años de duración, entre una y otra. El pueblo hebreo pasó 40 años andando errantes en el desierto hasta que esa generación pasó. ¿Ok? De ahí que si las palabras de Jesús fueron tomadas literalmente, entonces tendríamos que esperar que el juicio que declaró caería sobre los líderes que estaban escuchando sus palabras y aquellos que estarían dentro de los siguientes 40 años. O sea, estaba hablando que iba a caer sobre ellos. El cumplimiento del juicio entonces fue en el año 70, sumemos. Estamos en un año de un ministerio público del Señor. Estamos alrededor del año 30, 33 años tenía él. Ok, el año más 40 son 70 años. Entonces, la pregunta, y esta es una pregunta que tenemos que hacernos, es valedera. ¿Vinieron las palabras de Jesús a ser realidad? El Señor estaba hablando del futuro lejano que todo el mundo ha pensado que estaba refiriéndose, que tiene que ver con el punto de su venida, la segunda venida o el fin del mundo. Vamos a entender esta. Miren, si estas fueran en verdad las palabras de Jesús, entonces tuvieron que haberse cumplido 40 años después, en el año 70, porque Jesús hizo su declaración alrededor del año 30 después de Cristo. ¿Ocurrió algo parecido históricamente? ¿Ustedes qué creen? Yo sé que ustedes conocen de historia y ustedes saben qué ha pasado realmente. Si en el año 70, ¿no?, después de Cristo, Jerusalén fue destruida, ¿no? Eso es lo que pasó. O sea, dentro de los 40 años después de que Jesús declaró juicio, o sea, 20.000 soldados romanos bajo el comando del general Tito rodearon la ciudad, cortaron toda fuente de alimentos por 4 meses para que la gente muriera de hambre. O sea, aquí el tema no era una cuarentena, era un asunto terrible. Fue el asedio de Jerusalén, el sitio de Jerusalén. Ahora, Flavio Josefo habla sobre este cumplimiento del juicio en el año 70. Miren,
Flavio Josefo dice, ellos vinieron a la ciudad y sin misericordia mataron más de 1 millón de judíos. Los soldados incendiaron el templo y se llevaron cautivos a 97.000 judíos. Esto dice Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, en el volumen 7, el capítulo 3. Entonces esto está respaldado por historiadores como él. Eusebio, es un hombre de Dios, uno de los padres de la iglesia, dice, todo esto ocurrió de esta manera en el segundo año del reinado de Vespasiano, en el año 70, de acuerdo a las predicciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en la historia eclesiástica, el tercer tomo, el tema 7. Eusebio lo habla. Otro hombre de la historia cristiana, John Wesley, a quien muchos conocen, entre 1703 y 1791. John Wesley declara, esta es la más puntual y cumplida profecía, porque después de que el templo fue quemado, Tito, el general romano, ordenó que los mismos cimientos del templo fueran escarbados y los suelos donde había estado el templo fueron removidos por tumultos. Esta generación de hombres que ahora vive no pasará hasta que estas cosas sean hechas. La expresión implica que gran parte de esa generación pasaría, pero no toda por completo. Y así fue como sucedió. La ciudad y el templo fueron destruidos 39 años después. Esto son palabras de John Wesley. Es un libro escrito editado en 1985, pero que fueron tomados de sus escritos. Entonces, entendámoslo, esto es algo que necesitamos revisar en nuestra propia comprensión de las Escrituras. Ok, los tiempos finales es todo por esta clase. Yo les he traído una pastilla de entendimiento y necesitamos pues entender que hay cosas que tenemos que revisar y aclarar. El día jueves vamos a aclarar otro punto más y vamos a recopilar al final y revisar nuestra comprensión, cómo la estábamos entendiendo todas estas cosas. Lo vas a ver, lo vas a medir, lo vas a poder tú entender cómo es que necesitamos nosotros revisar todo esto. En breve, sabemos que si tú necesitas comunicarte con nosotros, comunícate a través del interno, el Messenger, o escríbenos a mi santuario@yahoo.com. Estamos para responderte. Necesitamos que tú entiendas que estamos en una disposición hacia ti. Que el Señor te bendiga y te guarde con bien. Nos vemos el día jueves.